un autor desaparecido, dos manuscritos rivales, una verdad mortal. Bienvenidos a Misterios Clásicos. Soy Luis, su anfitrión. Dime, ¿de dónde estás desentrañando misterios esta noche? Siempre me encanta ver cómo tus comentarios iluminan la historia. Adentrémonos juntos en este enigma literario. Los banderines ondeaban con la suave brisa de junio, con triángulos carmesí y crema colgados desde el arco de rosas hasta la farola del salón parroquial de St. Chad. La fiesta anual del jardín de Chipping Willow había comenzado, y con ella llegaron todos los alegres signos de la tradición del pueblo: mesas rifa, bizcochos de diferente firmeza, fundas para teteras tejidas a mano y la inevitable exhibición de acuarelas dudosas de la esposa del vicario. Sin embargo, bajo la superficie de las cortesías y las sonrisas educadas, se agitaba una tensión más discreta, una que la señorita Marple, sentada discretamente bajo una sombrilla de encaje, percibió con la misma facilidad con que un jardinero siente la lluvia en el aire antes de que caiga. Este año, la fiesta había atraído a una multitud más numerosa de lo habitual, y no sólo por el clima inusualmente benigno. La verdadera atracción residía tras una cuerda de terciopelo en la carpa de lectura. Dos baúles antiguos, cada uno con un manuscrito perdido hace mucho tiempo del difunto coronel Topham, el ermitaño más infame del pueblo, aspirante a novelista. El descubrimiento lo había hecho apenas 2 semanas antes su sobrino nieto, Julian Topham, un historiador literario de visita desde Cambridge. Se decía que los manuscritos, supuestamente escritos durante el exilio del coronel en la India durante la guerra, eran versiones rivales de la misma novela de misterio, llena de pistas crípticas, identidades robadas y traición. Julian, alto, de cabello rubio rojizo y con los ojos siempre entrecerrados, tras unas gafas de montura metálica, había bautizado el hallazgo como los manuscritos en duelo. Su entusiasmo se había convertido en una pequeña sensación mediática, atrayendo el interés de editores, académicos y, de forma más controvertida, de un popular novelista llamado Clive Tremaine, quien había cuestionado abiertamente la autenticidad de los manuscritos durante una reciente entrevista radiofónica. El hecho de que Tremaine hubiera llegado a Chipping Willow sin ser invitado, pero sonriendo, no hizo más que echar leña al fuego de las especulaciones. La señorita Marple bebió su licor de flor de saúco con paciencia, mientras Tremaine, vestido con un chaleco de estampado llamativo, se dirigía a la multitud cerca de la tienda de libros. Gesticulaba demasiado, sonreía con demasiada intensidad y se reía demasiado tiempo de sus propios chistes, lo que le recordaba a la señorita Marple a la clase de hombre que, tras cautivar a media sala, olvidaba por completo los nombres de la otra mitad. No es que le desagraden, era, a su manera, bastante divertido, pero había algo depredador en su interés por los manuscritos. Uno podría llamarlo ambición literaria. Ella lo llamaba sangre en el agua. La fiesta transcurrió como siempre. La esponja de la señora Banbury ganó el primer premio, a pesar de los rumores sobre mermelada comprada. La carrera de 3 piernas de los niños terminó entre lágrimas y leves moretones, y la rifa la ganó, una vez más, alguien que no había comprado boleto. A las 3:30 en punto, Julian subió al escenario improvisado junto a la carpa de lectura para dar una charla sobre el legado literario de su tío abuelo. Y creo, declaró Julian, sosteniendo un facsímil del primer capítulo del Coronel, que los 2 manuscritos representan un diálogo creativo consigo mismo. Son gemelos en oposición, cada uno reflejando una conclusión moral diferente para la misma historia. Siguieron unos aplausos corteses, intercalados con algunos murmullos especulativos desde atrás. Luego se oyó una voz fría, teatral y con un toque de diversión.
O quizás sean solo borradores, dijo Clive Tremaine, dando un paso al frente. Uno a medio hacer y el otro simplemente rancio. No todos los trozos de papel que se dejan en un ático merecen veneración. Se escaparon algunas exclamaciones de asombro de la multitud. Julian se sonrojó visiblemente y, por un instante, la señorita Marple pensó que podría vengarse, pero se limitó a ofrecer una sonrisa cortante y regresó a su asiento. Una hora después, la fiesta comenzó a declinar. Los banderines se combinaron con la luz menguante y las bandejas de té fueron retiradas de las mesas de caballete. La señorita Marple, siempre reacia a irse corriendo, se detuvo cerca de la carpa de lectura, atraída por la imagen del inspector Cray, de la policía del condado, cruzando el césped a grandes zancadas. Cray era un hombre corpulento, con estrabismo permanente, y tendencia a ladrar incluso cuando preguntaba por la salud. Su repentina presencia allí era tan inofensiva que un evento parecía incongruente. Eso fue hasta que se oyó un grito desde la carpa de lectura. —¡Se han ido! —gritó Julian, con la voz quebrada por el pánico. —Los 2 baúles, los 2 manuscritos se han ido. En un torbellino de jadeos y pisotones, la fiesta pasó de la celebración a la conmoción. El inspector Cray entró en la carpa, con la mandíbula apretada, y empezó a hacer preguntas mientras Julian se retorcía las manos y tartamudeaba. Tremaine, curiosamente, no estaba a la vista. La señorita Marple cruzó las manos sobre el regazo y observó el caos que se desplegaba con serena atención. No se levantó. Todavía no. En cambio, se volvió hacia la señora Weatherby, que se había reunido con ella bajo la sombrilla momentos antes. —¿Sabe? —murmuró la señorita Marple—, es bastante curioso cómo la gente siempre da por sentado que el robo se comete para obtener ganancias. A veces, querida, se comete por silencio. La señora Weatherby, desconcertada, siguió su mirada hacia la carpa, de exhibición ahora vacía, y la señorita Marple, entrecerrando ligeramente los ojos, añadió en voz baja: «¡Oh, por venganza!». La fiesta había terminado, pero la verdadera historia, al parecer, no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente, la fiesta se había reducido a unos cuantos carteles descolgados y vasos de papel arrugados que flotaban por el verde como fantasmas de una celebración pasada. Pero los susurros, esos susurros aldeanos siempre enérgicos y siempre ingeniosos, apenas habían empezado a alcanzar su máxima velocidad. Para la hora del desayuno, al menos 5 teorías contrapuestas sobre la desaparición de los manuscritos de Topham se habían aireado, debatido y bordado diligentemente sobre tostadas y tazas de té, desde Willow Grange hasta Lavender Cottage. En The Blue Otter, el único bar de Chipping Willow y centro de intercambio de inteligencia no oficial, el señor Sims, el camarero, ya estaba sirviendo una segunda taza de té fuerte al reverendo Cleaves, quien se inclinaba sobre la barra con un brillo de interés especulativo en la mirada. «Parece un truco publicitario», dijo el reverendo, sacudiendo la cabeza con un ceño fruncido que no disimulaba del todo su entusiasmo. «¿No te parece demasiado teatral toda esta idea de los manuscritos en duelo? Baúles que desaparecen, acusaciones dramáticas». El señor Sims, que había interpretado a Hamlet en su juventud y nunca dejó de hacerlo, arqueó una ceja. ¿Insinúa que el joven Julian lo hizo él mismo? Simplemente señalo, dijo el reverendo, removiendo azúcar en su té, que la notoriedad puede ser un poderoso señuelo, sobre todo para un hombre que ha vivido en las notas a pie de página de otros eruditos. La señora Atterbury, que dirigía la oficina de correos y que por casualidad estaba arreglando el arreglo floral en el escaparate del pub, se sorbió por la nariz audiblemente. «Bueno, he oído que fue ese escritor, Tremaine. Por la forma en que no dejaba de hablar de falsificaciones, no me sorprendería que se las llevara para destruir las pruebas».
Desapareció rapidísimo, después del alboroto, añadió el señor Sims asintiendo. Según se oyó una nueva voz desde la esquina, alguien se las arrebató para venderlas a escondidas. Manuscritos como ese podían alcanzar una buena suma en el mercado negro. El que hablaba era el señor Giles Havering, un abogado jubilado aficionado a los puros y al escándalo. Bajó el periódico y miró a su alrededor con la satisfacción de quien acaba de introducir una posibilidad agradablemente ilícita en la discusión matutina. Al otro lado del pueblo, en un comedor soleado con mantelería almidonada y plata perfectamente pulida, la señorita Marple removía un huevo cocido con serena precisión. Su doncella, Florence, había preparado la bandeja con su habitual bote de Darjeeling fuerte, 2 tostadas con mantequilla y el correo de la mañana. Había 2 cartas hoy, una de su sobrina Joan, de Northumberland, y otra con una caligrafía desconocida y un remitente de Cambridge. La señorita Marple abrió esta última primero. Querida señorita Marple, espero que me perdone la imposición de una carta directa. Entiendo por la señora Weatherby, que habla de usted con gran admiración, que es una persona de una perspicacia excepcional. Tras el terrible incidente de ayer en la fiesta, me siento un poco perdido. Le agradecería mucho que considerara acompañarme a tomar el té esta tarde para hablar del asunto. Atentamente, Julian Topham. La señorita Marple dejó la carta y mordió pensativa una tostada. A las 3:30 en punto llegó a la imponente pero ligeramente descolorida casa georgiana de la residencia Topham, apartada de High Street tras una verja de hierro oxidada. Las cortinas estaban descorridas en perfecta simetría y una pulcra hilera de delfinios bordeaba el camino de entrada, aunque la grava había empezado a escasear en algunos lugares. Julian abrió la puerta él mismo, con la chaqueta ligeramente arrugada y expresión seria. La condujo al salón, que tenía todas las características de una ocupación intelectual temporal: torres de libros, páginas sueltas de manuscritos clavadas en tableros de corcho y varias tazas en distintos grados de abandono. «Señorita Marple, le agradezco muchísimo que haya venido», dijo, ofreciéndole una silla baja junto a la chimenea. «El té está a punto de llegar». Se quedó allí un momento, luego se dejó caer en un sillón cercano, jugueteando con la esquina de un cojín. «No sé qué pensar», admitió. Los baúles estaban cerrados. La tienda estaba vigilada en teoría, aunque eso no parece haber disuadido a nadie. Y el inspector... Bueno, no me gusta decirlo, pero tengo la sensación de que ya ha tomado una decisión. «¿Y qué podría ser?», preguntó la señorita Marple con suavidad. Julian esbozó una sonrisa sin humor. «Que yo mismo lo monté todo». La señorita Marple lo observó con cortés interés. «A veces la gente se siente atraída por los adornos», dijo con voz suave, «aunque creo que uno suele arrepentirse antes de lo esperado». Julian levantó la vista bruscamente. «¿Crees que lo hice yo?» «No, querida», dijo ella al instante, «pero creo que es muy importante que me lo cuentes todo, no solo sobre los baúles, sino también sobre cualquiera que pudiera haberse beneficiado de su desaparición». Hubo una pausa. «Supongo que Clive Tremaine es el candidato obvio», dijo Julian lentamente. «Me acusó públicamente de fraude. Dijo que los manuscritos no eran más que una elaborada imitación. Pero eso es absurdo. He leído las cartas personales del coronel. Sus notas eran su voz, inconfundiblemente». La señorita Marple asintió, archivando aquello. «¿Y otros? ¿Tu tío abuelo tenía algún colaborador cercano?» Julian frunció el ceño. Llevaba una vida solitaria, pero había un hombre, el señor Edwin Leavis. Sirvieron juntos en la India. Desde entonces se ha retirado a Devon. Intercambiamos algunas cartas, pero se negó a visitarnos. Florence entró con la bandeja de té y la colocó cuidadosamente entre ellos.
La señorita Marple sirvió con soltura, entregando una taza a Julian. «Dime», dijo, revolviendo la suya, «¿alguien podría haber sabido que los manuscritos se expondrían ayer?» «Oh, docenas», dijo Julian con cansancio. «Se lo comenté a medio pueblo, y el comité parroquial lo puso en el folleto de la fiesta. Clive debió saberlo. La señora Weatherby me ayudó a transportar los baúles esa mañana, aunque difícilmente los robaría. Apenas podía levantarlos. La señorita Marple tomó un sorbo de té y dejó que el silencio se alargara. «Mencionaste que estaban cerrados», dijo finalmente. «¿Quién tenía la llave?» «Solo yo», respondió Julian, «y la llevé conmigo todo el día, excepto, por supuesto, que se cayó, ruborizándose». «¿Sí? Bueno, la dejé en el bolsillo de mi chaqueta un momento cuando me cambié para hablar en el escenario, pero la chaqueta estaba colgada justo detrás de la mesa de libros. Cualquiera podría haberlo sabido». Se detuvo de nuevo, mirando hacia abajo. «Me siento tan estúpida». La señorita Marple sonrió amablemente. A menudo es en esos pequeños lapsus, en esos momentos perfectamente humanos, donde se cuela la travesura. Al levantarse para irse, se detuvo en la puerta. «Una última cosa, señor Topham. ¿Su tío abuelo escribía alguna vez cartas para ser abiertas póstumamente? A algunos hombres como él les gusta la idea de tener la última palabra». Julian parpadeó. «Bueno, hay algo. Un sobre cerrado que encontré metido en uno de sus diarios. Lo abriría más tarde, cuando el asunto de los manuscritos se tranquilizara». Los ojos de la señorita Marple brillaron. «Avísame si encuentras algo interesante dentro». Y dicho esto, salió a la luz dorada del atardecer, con la sombrilla protegiéndola suavemente mientras caminaba de vuelta hacia el césped. La brisa había arreciado de nuevo, haciendo crujir los banderines aún enredados en las ramas sobre la carpa de lectura, ahora vacía. Tras ella, la calma bien conservada de Chipping Willow persistía, pero la señorita Marple sabía que no debía dejarse apaciguar por las apariencias. Demasiada gente tenía opiniones, demasiados rostros sonreían con demasiada rigidez, y en algún lugar entre ellos había alguien para quien el silencio valía más que la historia, y el ocultamiento más que la verdad. Los encontraría, pero solo con el tiempo. La niebla matutina aún no se había disipado de los tejados de Chipping Willow cuando Julian Topham se encontraba una vez más en el polvoriento ático de la casa de los Topham. Un pálido rayo de sol se colaba por el estrecho cristal de la ventana, iluminando pilas de cajas mohosas y los restos de una tumbona apolillada que había pertenecido a la hermana de su tío abuelo, la difunta tía Dora, quien una vez se negó a salir de esa habitación durante 3 meses en protesta por un desaire en la lista de flores de la iglesia. Pero Julian Knox estaba allí para los fantasmas familiares. Sostenía en la mano un sobre sellado amarillento en los bordes, dirigido con letra de araña para ser abierto en caso de mi muerte I.E. T. Había estado escondido en la contraportada de un diario titulado Observaciones sobre la psicología de la traición, que había pasado por alto cuando se clasificaron las pertenencias del coronel. Julian dudó, luego rompió el sello. El papel del interior era frágil, pero estaba intacto, y la letra era inconfundiblemente la de su tío abuelo. «Mi querido Julian, si estás leyendo esto, entonces ha llegado mi hora. Dudo que me haya ido en silencio y, incluso en la muerte, prefiero un ajuste de cuentas honesto a eufemismos educados. Hay algo que debes saber. El manuscrito que completé en el 47, el segundo, no el desastre sentimental que escribí en Egipto, se basa en un incidente real, uno que causó un dolor considerable y arruinó el nombre de un hombre. Ficticia los eventos, sí, pero por poco. Ese manuscrito
Nunca debería publicarse, no mientras Edwin Leavis viva. He cargado con la culpa durante demasiado tiempo, pero no se la pasaré a otro. Quémala, Julian. Deja que la historia muera conmigo. Tu cariñoso tío, Edward Topham. Julian leyó la carta 2 veces antes de sentarse en el viejo diván, con los muelles crujiendo bajo él. Miró fijamente las tablas del suelo, con la mente acelerada. ¿Por qué se había tomado el coronel tantas molestias para preservar ambos manuscritos si uno iba a ser destruido? Y, lo que es más importante, si alguien hubiera sabido del contenido de ese segundo borrador, ¿habría tenido alguna razón para robarlo? La mañana pasó como un rayo. Al mediodía, Julian se encontró caminando a paso ligero hacia el otro extremo de High Street, hasta una tienda modesta pero pulcra, con un letrero descolorido que decía La Encuadernación, libros comprados y vendidos. El propietario, el señor Havelock Binns, era un hombre de unos 70 años con afición por el tweed y un trato a la vez exigente y discreto. La señorita Marple, que había pasado muchas tardes hojeando su colección de memorias olvidadas de jardinería victoriana, solía comentar que el señor Binns veía más de lo que decía y olvidaba menos de lo que era educado. Julian entró en la tienda y encontró a Binns detrás del mostrador, puliendo una pila de ediciones encuadernadas en cuero. «Ah, señor Topham», dijo Binns sin levantar la vista. «Supongo que está aquí por la visita del inspector». Julian parpadeó. «¿El inspector Cray vino aquí?» «Brevemente. Me preguntó si había oído hablar de manuscritos valiosos que cambiaban de manos. Dije que no, y lo decía en serio. Mantengo los oídos abiertos y mis manos más limpias que la mayoría, señor Topham». Julian esbozó una leve sonrisa. Quería preguntar si alguien había preguntado por el trabajo del coronel antes de la fiesta. Quiero decir, ¿alguien raro o desconocido? Binns hizo una pausa y se tocó la barbilla pensativo. Ahora menciona que hubo un caballero la semana pasada. Alto, delgado y con una ligera cojera. Preguntó por los documentos militares del coronel Topham, no literarios. Dijo que estaba escribiendo una historia de las campañas de Birmania. ¿Dejó algún nombre? Number, pero tenía acento norteño. De Yorkshire, diría yo. Compré un ejemplar de La Frontera India y me preguntó si tenía alguna correspondencia antigua del coronel para vender. Le dije que eran asuntos familiares. No le gustó. Se fue a toda prisa. Julian frunció el ceño. ¿Y no ha vuelto? No, señor, pero me atrevería a decir que, si le interesaba lo que escribió su tío, podría explicar muchas cosas. Julian asintió lentamente. Gracias, señor Binns. Eso es más útil de lo que cree. De vuelta en Danesfield House, la señorita Marple estaba terminando su correspondencia con su sobrina cuando recibió una visita. Esperaba el suave golpe de Florence, pero en su lugar oyó un golpe más firme y la alta silueta del inspector Cray en la puerta. «Disculpe la intrusión, señorita Marple», dijo, entrando sin esperar invitación. «Acabo de llegar de Topham. Afirma que los manuscritos no eran solo ficción, sino que podrían contener alguna historia personal». «Sí», dijo la señorita Marple con calma, dejando la pluma. «Julian me escribió sobre ello esta mañana. Una carta de su difunto tío, creo». Cray parecía molesto. «Preferiría que se lo contara a la policía primero. Imagino que lo haría, si no hubiera temido que lo hubiera descartado como el culpable». Cray gruñó. «No hay pruebas que indiquen lo contrario. No se forzó la entrada a la tienda. No se reportaron extraños. La lista de personas que tuvieron acceso es limitada. Me perdonará por buscar la explicación más simple». «Oh, por supuesto», dijo la señorita Marple con suavidad. «Es solo que la explicación más simple suele ser la que alguien quiere que encuentres». Cray frunció el ceño. «Entiendo que ha hablado largo y tendido con él. Lo hice. Y le sugerí que revisara los diarios de su tío. Deduje que dio resultado.
Cray se cruzó de brazos. «Necesito ver esta carta. Estoy segura de que Julian la compartirá a su debido tiempo», respondió ella con tono pausado. «Dígame, inspector, ¿sabe algo sobre un hombre cojo y con acento de Yorkshire que preguntó por los registros militares en la encuadernación la semana pasada?» Cray pareció sorprendido. «Number, eso no ha salido a la luz. Entonces, creo que el señor Vince podría llenar un vacío». Cray lo consideró y luego se inclinó el sombrero con rigidez. «¿Tiene una forma especial de descubrir cosas que deberían provenir de los canales adecuados, señorita Marple?» Sonrió. «Solo me fijo en lo que ya está ahí». Cuando el inspector se fue, la señorita Marple permaneció sentada un momento más, con la mente fluyendo lentamente hacia adelante. 2 manuscritos, uno potencialmente dañino, otro probablemente benigno, una disputa pública, una conexión en tiempos de guerra, un hombre que buscaba registros. Y ahora, silencio de Clive Tremaine, cuya repentina salida de la fiesta aún no había sido explicada. La señorita Marple se levantó y se dirigió a su escritorio. Sacó una pequeña libreta de direcciones y la hojeó hasta encontrar el nombre de Lady Honoria Leavis, Devon. Eligió su pluma estilográfica, mojó la punta en tinta y comenzó una nueva carta con gracia lenta y pausada. «Mi querida Lady Leavis, creo que podríamos tener un conocido común, el difunto coronel Edward Topham, y me pregunto si podría dedicarnos un momento para hablar de él y del señor Edwin Leavis». Afuera, las nubes se dispersaron y el cielo prometía claridad. Pero en Chipping-Wellow las sombras comenzaban a alargarse silenciosa, sutil y sin disculparse. La señorita Marple rara vez hacía viajes innecesarios, pero cuando Florence trajo el correo de la mañana del jueves siguiente, leyó una carta 2 veces y se decidió antes de que le dejaran la bandeja del té. Era de Lady Honoria Leavis, viuda del compañero de guerra del coronel Topham, y tenía un tono enérgico y reservado, apenas suavizado por el membrete jaspeado. «Querida señorita Marple, me sorprendió, lo confieso, recibir su nota, pero recuerdo al coronel de principios de la década de 1950, cuando mi difunto esposo, Edwin, mantenía correspondencia con él. Edward era un hombre difícil, brillante en algunos aspectos, pero más propenso a las venganzas que a las reconciliaciones. Si se trata de su obra literaria, me temo que no puedo ser de mucha ayuda. Quemé la mayoría de las cartas antiguas de Edwin después de su muerte. Me pidió expresamente que dejara el pasado enterrado. Sin embargo, hay algo que quizás le interese saber. 1 mes antes de su fallecimiento, Edwin recibió la visita del editor de Chipping-Wellow, creo, o eso afirmó el hombre. Discutieron acaloradamente en el jardín. Edwin se negó a estrechar la mano al hombre cuando se fue. «Desconozco el nombre del caballero. Lamento no poder ofrecerle más. Atentamente, Honoria Leavis». La señorita Marple terminó su té con una expresión ausente. La frase del editor de Chipping-Wellow se le quedó grabada en la mente como una espina en la lana. No podía haber sido. Julian nunca había conocido al señor Leavis, lo que dejaba un puñado de posibles nombres, ninguno de los cuales le parecía con el valor de causar problemas en el jardín de otra persona, a menos, claro, que uno tuviera un motivo para provocar. Más tarde ese mismo día, se dirigió a la oficina de correos con el pretexto de echar un paquete, pero se aseguró de detenerse en el tablón de anuncios junto a la cabina telefónica. Efectivamente, la señora Atterbury estaba allí, frunciendo el ceño al ver un folleto que anunciaba la pérdida de gafas. «Demasiados avisos y nunca un alfiler cuando lo necesitas», murmuró la señora Atterbury. Luego se giró con una sonrisa. «Buenos días, señorita Marple. ¿Ha venido a ver si alguien encontró los banderines que faltaban de la fiesta?
Oí que algunos aparecieron en el montón de compost del vicario. Me imagino que será el compost más colorido de Surrey, respondió la señorita Marple con una risita. De hecho, me preguntaba si, por casualidad, sabe si Clive Tremaine todavía está en el pueblo. La señora Atterbury arqueó las cejas. «Oh, no. Se fue a la mañana siguiente de la fiesta. No se lo dijo a nadie. Solo pidió un taxi y desapareció antes del desayuno». «Curiosa», reflexionó la señora Marple. «¿Y nadie vio hacia dónde se fue?» «Bueno, no oficialmente, pero su taxi fue visto en la estación. Probablemente tomó el tren a Londres». «¿Se alojaba en el Blue Otter?» «Brevemente. Cambiaba de habitación constantemente. Decía que una era demasiado ruidosa, otra demasiado pequeña. A decir verdad, creo que le gustaba ser desagradable». La señorita Marple asintió pensativa. Si uno intentaba pasar desapercibido, dijo con suavidad, cambiarse de habitación sería una forma de dificultar el rastreo. La señora Atterbury pareció escandalizada. «¿No crees que tuvo algo que ver con los baúles? Me parece muy extraño que un hombre haga una acusación tan pública y luego huya sigilosamente cuando algo desaparece». Esa tarde, Julian Topham visitó la cabaña de la señorita Marple. Tenía el rostro demacrado y ojeras. «Ayer recibí una visita», dijo después de aceptar una taza de té. «Una mujer llamada Vivian Marsh. Se presentó como la agente literaria de Clive Tremaine». La señorita Marple levantó la vista con interés. ¿Dijo por qué había venido? Quería confirmar si los manuscritos de mi tío estaban registrados oficialmente en la oficina de depósito literario. Cuando le dije que no, sugirió con mucha amabilidad, por supuesto, que tal vez quisiera considerar compartir los derechos narrativos con el señor Tremaine. Ella insinuó que había un potencial financiero significativo al enmarcar esto como una disputa literaria. La taza de té de la señorita Marple se detuvo a medio camino de sus labios. «Qué generosa de su parte», dijo secamente. Julian soltó una risa débil. Creo que fue más bien una advertencia. Dejó claro que Tremaine ya había comenzado a redactar una novela inspirada en el asunto. ¿Y cómo aprendió lo suficiente para hacerlo? Imagino que del propio Tremaine, o de alguien más que vio los manuscritos antes de que desaparecieran. Hubo una pausa. «Señorita Marple», dijo Julian lentamente, «¿cree que Clive podría haberlos tomado él mismo o haber encargado a alguien más que lo hiciera?» «Creo que Clive Tremaine es inteligente», respondió ella, «pero la inteligencia no excluye la torpeza. Si los tomó, se convirtió en el sospechoso obvio al hacerlo después de una disputa tan pública. Si alguien quisiera incriminarlo, harían exactamente lo que ha ocurrido». Julian parecía confundido. «¿Quiere decir que es una pista falsa?» «Quiero decir», dijo la señorita Marple, «que la verdad, como la mejor ficción, a menudo se disfraza de cliché hasta que alguien se da cuenta de un detalle que no encaja». Esa noche, Florence interrumpió la lectura de la señorita Marple con una tos vacilante. «Disculpe, señora, pero acabo de recibir una petición extraña por teléfono. Un hombre me preguntó si podía confirmar si estaba en casa el día después de la fiesta. No dijo su nombre». La señorita Marple levantó la vista. «¿Qué le dijo?» «Le dije que tendría que preguntarle a usted». «Muy bien, Florence». «Gracias». Volvió a su libro, pero no reanudó la lectura. Una silenciosa inquietud se había apoderado de sus hombros. Alguien vigilaba sus movimientos. Eso, en sí mismo, era revelador. La mayoría de la gente la subestima para su propio perjuicio, pero quienquiera que hubiera llamado no lo había hecho. Al día siguiente, el inspector Cray la detuvo frente a la frutería. «Hay algo raro», dijo, bajando la voz. «Registramos las habitaciones de Tremaine en Londres. Nada allí, ni baúles ni manuscritos. Pero encontramos un cuaderno. En él
había anotado varios nombres de pueblos, incluyendo Levis y Binns. También se menciona un chaleco. ¿Un chaleco?, repitió la señorita Marple. Cray asintió. Al parecer, Tremaine dejó uno en la fiesta, de terciopelo rojo brillante, pero desapareció. La señorita Marple frunció el ceño. Me parece recordar haberlo visto tirado sobre una silla en la carpa de lectura justo antes del alboroto. Exactamente. Y puede que alguien lo haya llevado puesto justo antes de que desaparecieran los baúles. La señorita Marple miró al frente, con la mente acelerada. Un hombre con un chaleco distintivo, una habitación cambiada, una identidad prestada y una narrativa cuidadosamente elaborada para llamar la atención en una dirección mientras la verdad se deslizaba silenciosamente en la otra. Se volvió hacia Cray. Creo, inspector, que es hora de que examinemos más detenidamente la lista de quienes manejaron los baúles esa mañana. De acuerdo. ¿Y quién manejó las llaves de la carpa? La señorita Marple sonrió levemente. Y quizás, añadió, quien tuviera una vieja cuenta pendiente con el coronel Topham, pero no quisiera que su nombre se vinculara a ningún manuscrito, real o ficticio. Chipping-Wellow volvía a estar en calma, pero tras sus puertas los motivos se agitaban como hojas de otoño, secas y quebradizas. Y la señorita Marple, que conocía más de un secreto de pueblo enterrado bajo parterres frescos, sabía que en esos lugares nada permanece oculto para siempre, y menos aún la verdad. Era una tranquila mañana de sábado cuando la señorita Marple entró en el salón bañado por el sol de The Blue Otter, no para una pinta ni para un escándalo, sino para una conversación que ya se había hecho esperar. El pub estaba casi vacío a esa hora, con solo el persistente aroma del estofado de la noche anterior flotando tenuemente en el aire. El señor Sims, el camarero, con una memoria inagotable, pulía vasos detrás de la barra, tarareando una vieja melodía de soldado que se detuvo en cuanto divisó la inconfundible silueta de la señorita Marple. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa. «¿Qué la trae por aquí tan temprano, señorita Marple? No puede ser el pastel de pastor». La señorita Marple le devolvió la sonrisa y se ajustó los guantes con lentitud y precisión. Me preguntaba si podría ayudarme con un recuerdo, señor Sims, algo del día de la fiesta. Se refiere al señor Clive Tremaine y su chaleco tan característico. «Ah, sí, terciopelo rojo, ¿verdad? Imposible pasarlo por alto. Parecía algo que usaría un prestidigitador en un funeral». «Precisamente. Recuerdo haberlo visto sobre una silla en la carpa de lectura, pero me pregunto si se fijó si alguien más lo llevaba». El señor Sims hizo una pausa, con el paño apoyado en el borde de un vaso. Ahora que lo menciona, había un joven de pelo oscuro, con aspecto un poco nervioso. Pensé que era uno de los ayudantes de Tremaine, tal vez. Pasó junto a mí, alrededor de las 2:30, con el mismo chaleco, o uno exactamente igual. Parecía tener prisa. Dio la vuelta hacia la puerta del cementerio. La señorita Marple entrecerró los ojos ligeramente. ¿No hacía la carpa de libros? No, no, lejos de allí. Pero no pensé nada al respecto en ese momento. Ya sabes cómo estos tipos literarios siempre andan revoloteando, jugando al misterio. La señorita Marple asintió lentamente. ¿Recuerdas qué llevaba? Un maletín marrón. Parecía desgastado, pero nada fuera de lo común. Mientras caminaba de vuelta hacia el césped, la señorita Marple dejó que los detalles se asienten y conecten en su mente como hilos de bordar que finalmente dan con la puntada correcta. El chaleco, el bolso, la dirección lejos de la tienda, lejos de la multitud. La distracción había sido efectiva. Mientras todas las miradas estaban fijas en el discurso de Julian y en el dramatismo de Tremaine,
Alguien más se había llevado el premio ante las narices de todos. Pero, ¿quién era el joven? Y lo más importante, ¿para quién trabajaba? En la comisaría, el inspector Cray se mostró menos receptivo a las especulaciones de lo que a ella le habría gustado. Se paseaba detrás de su escritorio, hojeando notas con cierta irritación. Hemos interrogado a todos los miembros del comité de la fiesta. Ninguno recuerda a un hombre moreno con una maleta. Y nadie recuerda que Tremaine tuviera un ayudante. Entonces, quizá, sugirió la señorita Marple, no era la ayudante de Tremaine en absoluto. Cray dejó de pasearse. ¿Crees que se hacía pasar por uno? Creo que alguien astuto usó la extravagancia de Tremaine como camuflaje. Un chaleco de terciopelo es difícil de olvidar y aún más difícil de asignar con precisión cuando lo lleva más de una persona. Cray exhaló y dio un golpecito en el borde de su bloc de notas. Hemos empezado a revisar las cámaras de seguridad del pueblo desde la estación de tren. Si este chico tomó un tren con la maleta, podríamos encontrarlo. Pero si salió caminando y la entregó bien, eso es más difícil. La señorita Marple miró un mapa clavado en la pared de la estación, un diagrama pulcro y a tinta de Chipping Willow y sus callejones circundantes. ¿A dónde lleva ese sendero detrás del cementerio? Un viejo camino de herradura, dijo Cray. Se une a la carretera del este hacia Marley Dean. No se usa mucho, solo paseadores de perros y algún que otro excursionista. ¿Sería posible conducir un coche por allí? Cray frunció el ceño. Podría arreglárselas con algo pequeño. No es lo ideal, pero es factible. La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. Entonces, sospecho que alguien lo hizo. 2 horas después, Julian Topham regresó a la cabaña de la señorita Marple con el rostro pálido y un brillo extraño en los ojos. Llevaba una pequeña caja de cartón sujeta con una cuerda y la colocó cuidadosamente sobre su mesa de té antes de sentarse. «No te lo vas a creer», dijo. «Llegó un paquete para mí esta mañana, sin remitente. Solo una nota dentro». Le entregó el papel. La señorita Marple lo leyó en voz alta. «Quizás quieras reconsiderar tu herencia. No todas las verdades merecen ser escuchadas». Dentro de la caja había 2 objetos. Una página mecanografiada de uno de los manuscritos desaparecidos, media escena que involucra a un personaje llamado Harland Driver siendo chantajeado por un hombre de su pasado militar, y una fotografía. La fotografía era en blanco y negro, ligeramente arrugada. Mostró al coronel Topham, mucho más joven, parado junto a otros 2 oficiales, uno de los cuales tenía un parecido sorprendente con Clive Tremaine. La señorita Marple sostuvo la imagen a la luz. «Ese hombre a la derecha», dijo Julian, señalando. «Ese es mi tío abuelo. El hombre de la izquierda cree que es Edwin Leavis, pero el hombre en el centro se quedó. ¿El padre de Tremaine, tal vez?», sugirió la señorita Marple. «Oh, tío, es posible». Clive mencionó una vez en una entrevista que vendría de una larga línea de narradores y soldados. La señorita Marple colocó la fotografía suavemente. «Entonces, quizás esta historia sea más profunda que los celos literarios». Julian levantó la vista. «Creo que alguien me está advirtiendo». «Sí», dijo suavemente. «Y quien envió ese paquete sabe exactamente lo que están haciendo. Han revelado lo suficiente como para sacudirte, pero no lo suficiente como para implicarse». Las manos de Julian temblaron ligeramente mientras alcanzaba su té. «No sé qué hacer. Entonces, veamos de nuevo lo que sabemos», dijo la señorita Marple con calma. «Alguien tomó los manuscritos usando un chaleco erróneo, un argumento escenificado. Usaron la fiebre como cubierta y sabían precisamente cuándo y cómo desaparecer. Entonces, alguien con acceso a fotografías privadas y un conocimiento íntimo del pasado del coronel Topham trató de asustarme». El silencio. Julian asintió. «Hay otra cosa.
La página mecanografiada no es de ninguno de los manuscritos. Lo habría recordado. Es una reescritura. Entonces, la persona que lo envió tenía acceso de edición, o estaba tratando de inventar su propio final a una historia ya concluida. La señorita Marple se puso de pie y caminó hacia su escritorio. «Creo que es hora de que volvamos a hablar con la señorita Vivian Marsh», dijo. «Y no en Londres. Creo que ella todavía está aquí». Julian parecía sorprendido. «Pero la señora Atterbury dijo que Clive Tremaine se fue, pero no su agente, y sospecho que la señorita Marsh puede saber más de lo que ella dejó». Hizo una pausa, un brillo de acero debajo de su suave expresión. «Y siempre he descubierto que las personas que afirman representar la verdad a menudo se esfuerzan por mantenerla a la vista». La noche se asentó sobre el Wellow con su elegancia tranquila habitual, pero había un escalofrío más nítido en el borde del aire que agitaba los árboles y esparcía viejos caminos olvidados. La fiesta del jardín era un recuerdo ahora, pero su ondulación continuó hacia afuera, inquietantes aguas durante mucho tiempo consideradas quietas. En el salón de dibujos de Miss Marple, la fotografía yacía junto a las tazas de té, half forgotten por ahora, pero no por mucho tiempo, porque en algún lugar esa imagen fue la respuesta, y alguien, en algún lugar, lo sabía. La señorita Marple a menudo había observado que la verdad rara vez llegaba en declaraciones audaces. Más bien, fue de puntillas en la habitación como un sirviente entrenado para nunca hablar primero, esperando ser notado, esperando a que se le pidiera. Fue con esta filosofía en mente que organizó un té de la tarde con la señorita Vivian Marsh, el agente que, a pesar de su insistencia en haber salido de la aldea, había sido visto por Florencia 2 días antes en la tienda de antigüedades examinando un conjunto de tintas georgianas. La invitación fue entregada a mano y aceptada por nota a la mañana siguiente. A la mitad de las 4, la señorita Marsh llegó a Danesfield Cottage, vestida con gris pizarra, con una bufanda de seda crema escondida con precisión en su collar. Su expresión era agradable, pero protegida, su sonrisa fijada en los bordes. «Señorita Marple», dijo al entrar, «no es frecuente que me encuentre convocado por el tema de los susurros de la aldea. Espero que sea algo encantador». «Oh, no hago promesas», dijo la señorita Marple, haciendo un gesto para que ella se sienta. «Aunque siempre he creído que el encanto, como la verdad, puede ser sorprendentemente incómodo». El té se sirvió fuerte Assam, con delicadas rebanadas de pastel de llovizna de limón preparado por Florencia. La señorita Marsh tomó el suyo con azúcar pero sin leche y lo revolvió distraídamente. Sus ojos escaneaban la habitación modesta pero bien ordenada. «Entiendo que representa al señor Tremaine», dijo la señorita Marple, conversada. «Lo hago», la señorita Marsh respondió, «y lo he hecho durante casi una década, aunque debo decir que los eventos recientes han hecho que ese arreglo sea bastante más dramático de lo habitual. De hecho, y a menudo tiene la costumbre de visitar pueblos remotos después de disputas literarias». Vivian inclinó la cabeza. «Estuve aquí a pedido de Clive, aunque no lo llamaría una disputa. Le preocupaba la procedencia de los manuscritos. ¿Estaba lo suficientemente preocupado como para solicitar su remoción?» La cuchara de la señorita Marsh se detuvo en Midster. «Si estás sugiriendo que Clive los robó, me temo que no puedo ayudarte». Salió del pueblo la mañana después de la fiesta, como estoy seguro de que todos están al tanto. «Sí», dijo la señorita Marple, «y sin embargo no lo hiciste». Vivian dejó su taza con cuidado. «Tenía razones personales para quedarme. Un amigo cercano de Nether Wellow no está relacionado con el asunto. ¿Un amigo que guarda los pisos de tinta georgianos?» El agente ofreció una sonrisa delgada. «Me has estado mirando, señorita Marple.
encuentro la observación más fructífera que la suposición. Hubo una pausa. El único sonido era la suave garrapata del reloj en la repisa de la chimenea. «Ayer recibí un paquete curioso», dijo la señorita Marple, su voz, enviado a Julian Topham. Contenía una fotografía. Quizás conozcas al coronel Topham con 2 caballeros militares, uno de los cuales tiene una semejanza con Clive Tremaine. La postura de Vivian se endureció. «No estoy seguro de seguir. Creo que lo haces, porque si el padre del señor Tremaine sirvió con el coronel Topham, y si ese segundo manuscrito pretendía ser destruido, hizo referencia a una traición durante su campaña compartida. Entonces puede haber un motivo aquí mucho más antiguo que los celos literarios». La señorita Marsh miró hacia otro lado. Su mandíbula se apretó. «Clive no lo sabe. Sobre la foto. Sobre el segundo manuscrito. Lo hice. Encontré una carta. En los documentos de su padre. Su padre culpó al coronel Topham por la desgracia que puso fin a su carrera militar. Lo acusó de reescribir el incidente a su favor, de convertir la verdadera vergüenza en ficción pulida. Y así, la señorita Marple dijo suavemente que, cuando se enteró de la fiesta, vio un riesgo, que el segundo manuscrito podría exponer heridas viejas. Las heridas Clive no sabían nada más que lo que podría contaminarlo por asociación. La voz de Vivian era más tranquila ahora. Solo tenía la intención de advertir a Julian, para alentarlo a no publicar. Nunca quise todo esto. «Pero alguien lo hizo», dijo la señorita Marple. «Alguien que no solo quería que se fueran los manuscritos, sino que le envió a Julián una escena reescrita de Page y una advertencia». «¿Ese no eres tú?» Vivian sacudió la cabeza. «Nómberlo, juro. Hablé con Julian una vez, discretamente. Nunca le envié nada». La señorita Marple le creyó. No eran solo las palabras las que eran frágiles. Era el modo en que sus manos se apoderaban del platillo de porcelana, el temblor que estaba tratando de ocultar. Ella no estaba mintiendo. Ella estaba abrumada. «Pero alguien lo hizo», la señorita Marple dijo de nuevo. «Alguien con acceso a la fotografía, el conocimiento del contenido del manuscrito y el nervio para hacerse pasar por un hombre con un chaleco de terciopelo rojo». La cabeza de Vivian se levantó. «¿Qué quieres decir?» Así, la señorita Marple le contó sobre el testigo que había visto a un joven con el chaleco de Tremaine caminando hacia la puerta del cementerio, sobre el caso de la fijación, sobre el hecho de que los troncos se habían movido durante el momento en que el discurso de Julian y la interrupción de Clive atrajeron cada ojo. La señorita Marsh se sentó, aturdida. «Pero eso significa que alguien quería culpar a Clive». «Sí», dijo la señorita Marple, «pero no simplemente culpado. Alguien quería que lo quitaran de la imagen, desacreditado, humillado». Los ojos de Vivian se entrecierran. «¿Crees que Julian lo hizo él mismo?» «Pero alguien cercano a él, alguien que temía que el segundo manuscrito saliera a la luz y que la versión de la historia del coronel sería disputada». Vivian guardó silencio por un largo momento. «Hay un nombre», dijo por fin, «alguien que Edwin Leavis mencionó en sus cartas siempre con amargura. Dijo que el hombre había tratado de reescribir la historia. Un compañero oficial, Arthur Braithwaite. Luego se convirtió en editor literario para una pequeña prensa militar». Las cejas de la señorita Marple se levantaron. Arthur Braithwaite. Ese nombre apareció recientemente en The Bindery, creo. Alguien pregunte sobre las viejas cartas de guerra. Pero no fue identificado. Vivian asintió. Braithwaite siempre tuvo rencor. Si creyera que el coronel usó la ficción para protegerse o implicar a otros, podría haber querido borrar la versión real y enviar una página mecanografiada, no del manuscrito, pero escrito en su voz. Era su forma de dar forma a la narrativa, dijo la señorita Marple, creando confusión.
haciendo que todos cuestionen qué historia era cierta. Hubo un golpe en la puerta. Florencia entró, su rostro pálido. «El inspector Cray está aquí, señorita Marple. Dice que ha encontrado al joven del chaleco». La señorita Marple se levantó al instante. «Entonces, tal vez», dijo, «estemos listos para que la verdad deje de susurrarse». Afuera, las sombras del atardecer se extendían por la plaza del pueblo, y el viento agitaba los banderines restantes por última vez. Lo que había comenzado como una celebración literaria se había convertido en un campo de batalla por la memoria, el orgullo y la venganza. Pero la señorita Marple, tranquila y precisa como siempre, estaba lista para pasar la página final. Y la historia, por fin, empezaba a tener sentido. El inspector Cray estaba de pie en el estrecho umbral de Danesfield Cottage, como un soldado recién llegado de reconocimiento. Su sombrero estaba ligeramente descentrado, su abrigo ligeramente manchado de polen de Steatomentis, los setos, y su expresión tenía la apariencia de un hombre que, por fin, había captado el aroma de algo tangible. «Está en la iglesia, señorita Marple», dijo Cray en voz baja. «El chico. Me llamo Thomas Edgecombe. Dice que lo contrató un hombre que se hacía llamar señor. Braithwaite. Le ordenaron que vistiera elegantemente, usara chaleco y saliera de la fiesta con una maleta durante el discurso». La señorita Marple miró una vez a Vivian Marsh, que permanecía inmóvil en su silla, mientras el color se le desvanecía lentamente del rostro. «¿Le dijeron qué había en la maleta?», preguntó la señorita Marple. «Al parecer, no. Las afirmaciones de que le pagaron en efectivo indican que todo formaba parte de una representación literaria. Teatro editorial inmersivo, creo que era la frase». Vivian murmuró: «¡Cielos!». Cray señaló con la cabeza hacia el callejón. «Pensé que le gustaría hablar con él antes de que lo detenga formalmente. Parece más asustado que astuto. El vicario nos ha cedido la sacristía para tener privacidad». 10 minutos después, la señorita Marple entró sigilosamente en la oscura sacristía revestida de madera de St. Chad. El aire olía a pulimento, de latón y aceite de lavanda. Sentado torpemente en una silla de madera, con las rodillas rebotando, estaba un joven desgarbado de cabello oscuro y rebelde, un leve rastro de tinta en el puño izquierdo y zapatos desgastados por las largas caminatas. Se levantó de inmediato al verla, con los ojos muy abiertos. «No robé nada», dijo rápidamente. «Lo juro. Pensé que era teatro. No soy policía, señor Edgecombe», dijo la señorita Marple amablemente, «aunque me atrevería a decir que no soy menos curiosa». Thomas volvió a sentarse, cruzando las manos entre las rodillas. «No quise causar problemas», repitió. «El hombre era muy profesional. Dijo que era una pieza artística. Incluso tenía un contrato impreso, aunque no me permitieron quedarme». «¿Qué aspecto tenía este hombre?». Thomas dudó. «Mayor. No anciano, sino sesentón. Bigote pulcro, ojos claros. Caminaba con un bastón más pasado de moda de lo necesario», pensé. Hablaba con mucha propiedad. Dijo que era un editor jubilado que trabajaba en un libro sobre performance y que colaboraba con Tremaine en una revelación sorpresa. La señorita Marple asintió pensativa. «¿Mencionó su nombre completo?» «Solo Braithwaite». Me dijo que no lo mencionara hasta después de la fiesta. Dijo que arruinar la función rompería el espíritu de la obra. «¿Y él proporcionó el chaleco?». Thomas se sonrojó. «Sí, señora». «¿Y el maletín?». Me dijo que caminara por un sendero detrás de la iglesia, hasta un callejón cerca del viejo huerto. Habría una mujer esperando en un coche gris. Le di el maletín. Se marchó. «¿La viste?». «Apenas. Mayor, gafas de sol, muy silenciosa». La mente de la señorita Marple daba vueltas. Vivian Marsh estaba vestida de gris para el té. ¿Podría haber sido ella la que conducía? Pero número. La señorita Marsh
Probablemente no era la conductora. Ese papel lo había asumido alguien con menos vínculos con el mundo editorial y más con el pasado. Regresó con el inspector Cray, que estaba afuera, bajo las hojas goteantes del tejo. Fue manipulado, dijo simplemente. Usado como señuelo. Cray asintió. Yo también lo pienso. Pero esto es lo extraño. Cuando le pedí que describiera a la mujer, mencionó un broche, una amapola esmaltada, roja y negra. La señorita Marple parpadeó una vez y luego levantó la vista bruscamente. ¿Una amapola esmaltada? ¿Por qué? ¿Significa algo? Juntó las manos enguantadas. Ese broche pertenece a la señora Edith Glenstone. Vive en las afueras de Marley Dean. Viuda desde hace 20 años. Solía organizar salones literarios en Brighton antes de retirarse al campo. Cray pareció desconcertado. ¿Y qué relación tiene ella? Era prima de Edwin Leavis. Fueron muy unidos durante su infancia. Si alguien estuviera decidido a borrar su nombre de la historia o su vergüenza de la vista del público, podría ayudar, por lealtad. De vuelta en su sala de estar, la señorita Marple escribió 2 notas cortas y llamó a Florence para que las entregara. Una estaba dirigida a Julian Topham, pidiéndole que recuperara algo que una vez había descartado como insignificante, el libro de cartas que el coronel Topham había conservado, cada entrada anotada en el margen con inusual precisión. La segunda nota era para Vivian Marsh, invitándole a tomar el té a la mañana siguiente e insinuando que había surgido una pieza clave del rompecabezas. Esa noche, la señorita Marple se sentó junto al fuego y leyó la transcripción del discurso público de Julian en la fiesta. Una frase en particular le llamó la atención. Son gemelos opuestos, cada uno reflejando una conclusión moral diferente para la misma historia. La leyó de nuevo, con los labios apretados, pensativa. Eso era. 2 manuscritos, 2 finales, 2 vidas, una triunfante, otra deshonrada, y en algún punto intermedio, una verdad que ninguna de las 2 versiones se había atrevido a expresar en voz alta. A la mañana siguiente, Julian llegó con el libro de cartas del coronel. Lo había atado con una cinta y lo llevaba como si fuera a desmoronarse en sus manos. La señorita Marple lo desató y pasó a las últimas páginas, buscando una entrada marcada con un símbolo que recordaba de las notas del coronel, un asterisco dentro de un triángulo. Allí estaba. Agosto de 1947. Carta recibida de E.L. sobre el incidente de Birmania. Niega la versión. Amenaza con emprender acciones legales. He omitido su nombre en ambas versiones. Revisaré el borrador cuando haya pasado más tiempo. La señorita Marple se volvió hacia Julian. Su tío olvidó el nombre de Leavis en ambos manuscritos, pero alguien temía que la verdad original aún pudiera salir a la luz. Alguien sabía que Leavis se sentía traicionado y que quería silenciar cualquier versión que pudiera resurgir el Isetahuatanzain. ¡Escándalo! Julian se inclinó hacia adelante. Entonces el robo fue personal. Sí, dijo la señorita Marple, y cuidadosamente escenificado. El robo, la redirección, incluso la advertencia. Pero todo se está desmoronando ahora. Esa noche, el inspector Cray llegó con la confirmación de que el coche de la señora Glenstone había sido visto en el camino detrás de la iglesia durante la fiesta. Ella lo había negado todo, pero un registro en su casa reveló el caso, oculto bajo una tarima falsa en el ático. Pero no había manuscritos, seguían desaparecidos. Mientras Cray se marchaba para iniciar una búsqueda más exhaustiva, la señorita Marple volvió a sus notas. Volvió a mirar la fotografía que Julian había recibido del coronel Topham, Leavis y el tercer hombre, presumiblemente Braithwaite. Pero algo la atrajo. 3 hombres. Pero solo 2 nombres habían estado vinculados a la historia. ¿Y si la traición no había venido de Topham,
sino del tercero? ¿Y si Braithwaite hubiera reescrito el final, no para proteger a una víctima, sino para protegerse a sí mismo? Golpeó la esquina de la foto. «Alguien está contando la historia equivocada», murmuró, «porque la verdad no les favorece». Afuera, el aire se estaba volviendo más áspero con el aroma de la lluvia que se aproximaba. Pero en la mente de la señorita Marple, el último velo comenzaba a levantarse. Y lo que yacía debajo no permanece oculto por mucho más tiempo. Chipping-Wellow siempre había lucido su tranquilidad como una capa de terciopelo suave, tranquilizadora y ligeramente engañosa. Pero mientras el viento soplaba entre los altos álamos que bordeaban la carretera este, el pueblo contenía la respiración, pues bajo sus tranquilos setos y sus desgastados muros de piedra, las capas de un drama mucho más antiguo comenzaban a desprenderse. El descubrimiento del maletín en el ático de la señora Glenstone había provocado un cambio sutil pero perceptible en la atmósfera. Aunque ella seguía negando cualquier implicación, la presencia del maletín y un par de guantes de cuero suave que coincidían con la descripción de Thomas Edgecombe bastó para que el inspector Cray solicitara una entrevista formal en la comisaría del condado. La señorita Marple, sin embargo, seguía sin estar convencida de que los guantes e incluso el robo fueran el final del asunto. Pasó la mañana repasando sus propias notas en el jardín, lápiz en mano, mientras las campanillas azules mecían suavemente con la brisa a su lado. Había dibujado 2 listas, una titulada «Quienes conocían el segundo manuscrito» y otra «Quienes necesitaban que desapareciera». Sin duda, había coincidencias, pero un nombre empezaba a destacar por encima de los demás. No era Clive Tremaine, ni la señora Glenstone, ni siquiera Julian Topham. Era Arthur Braithwaite, un hombre cuyo nombre había quedado sepultado bajo medallas de guerra y contratos editoriales, un hombre cuya reputación había sobrevivido a un escándalo silencioso en los años 50, cuando unas memorias que editó fueron retiradas discretamente antes de su impresión. Un hombre cuya presencia en la fotografía del coronel había sido confirmada por un boceto de la época de la guerra, que la señorita Marple había desenterrado en el archivo parroquial, donado décadas antes por la viuda de un veterano. Y, sin embargo, nadie había visto a Arthur Braithwaite en Chipping-Wellow, porque no había llegado con su propio nombre. Esa tarde visitó al señor Binns en The Bindery. «Me pregunto», dijo, «si recuerda a aquel caballero que preguntó por las cartas militares del coronel, el del acento de Yorkshire y la cojera». El señor Binns asintió. «Ciertamente. Un tipo extraño. Educado, pero se notaba que lo estaba midiendo todo, cada palabra, cada libro del estante». «¿Firmó el libro de visitas?» El señor Binns frunció los labios. «De hecho, sí, pero solo iniciales». «H. Geshi H. Cota», repitió la señorita Marple. «En efecto, recuerdo que me pareció extraño. No mucha gente firma solo con iniciales a menos que tenga algo que ocultar». La señorita Marple le dio las gracias y regresó a casa por el cementerio, con la mirada perdida en las lápidas descoloridas. No le interesaban las iniciales, sino la ausencia de nombres. De vuelta en la casa, Julian esperaba en la entrada. «Tenías razón», dijo en cuanto abrió la puerta. «Hay más en el diario del coronel». No había leído con atención las entradas de 1947. Menciona que lo presionaron para cambiar el final y omitir el nombre del hombre responsable de la mala gestión de una operación en Birmania. Un hombre que, según mi tío, falsificó un informe para salvar su rango. La señorita Marple le indicó que entrara. «¿Y ese hombre?» Las iniciales coinciden. H. Shoghi Harper Jameson Braithwaite, más tarde conocido como Arthur Braithwaite. Se cambió el nombre después de la guerra, justo antes de aceptar un trabajo en Londres. La señorita Marple asintió. Entonces,
La fotografía no solo era una pista del pasado del coronel, sino también un mapa del motivo. Julián paseaba por la habitación, pero si Braithwaite quería enterrar el manuscrito, ¿por qué no destruirlo discretamente? ¿Por qué el elaborado plan, el chaleco, la pista falsa, el paquete? Porque, querida, dijo la señorita Marple con suavidad, quería hacer más que borrarlo. Quería adueñarse de la narrativa, para asegurarse de que si alguna parte salía a la luz, sería bajo sus condiciones. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando las sombras que se alargaban en el sendero del jardín. ¿Dijiste que trabajaba como editor? Sí, hasta que se jubiló hace unos 10 años. Entonces creo que es hora de que le preguntemos a 1 o 2 editores si el señor Braithwaite dejó alguna huella literaria. Esa noche escribió una discreta carta a su viejo amigo Sir Anthony Layton, un editor jubilado que una vez compartió con ella su desdén por los hombres que ocultan la verdad tras la elegancia editorial. La respuesta llegó a la mañana siguiente por telegrama, breve y concisa. Arthur Braithwaite editó a fantasma 3 memorias de posguerra bajo seudónimos, todas con profundas revisiones. Siempre elimina las referencias a Birmania 1945. Lo conocía bien, poco confiable. Proceda con cuidado. Proceda con cuidado. La frase la acompañó mientras se dirigía a la oficina del inspector Cray esa tarde. El inspector parecía cansado, con el cuello ligeramente torcido y su escritorio enterrado bajo informes. Se aferra a su historia, dijo la señora Glenstone. Afirma que encontró el estuche tirado junto al callejón. Pensó que era una cesta de picnic perdida. Todavía no hay rastro de los manuscritos dentro. Sospecho que dice la verdad, dijo la señorita Marple. Ella fue una participante, no la arquitecta. Cray arqueó una ceja. Entonces, ¿quién es? Un hombre que nunca apareció, que usó a otros para robar y desaparecer. Un hombre que recorrió este pueblo con un nombre prestado y cuyo pasado yace en el centro del segundo manuscrito del coronel. Se inclinó hacia adelante. Debemos encontrar a Arthur Braithwaite. Pero no sabemos dónde está, respondió Cray. No exactamente. La señorita Marple sonrió. Creo que sí. Esa noche escribió una segunda carta. Esta no a un amigo, ni a la policía, sino al propio hombre, dirigida a un retiro editorial en Dorset, una tranquila finca conocida por albergar a editores jubilados y poetas mayores. Estimado señor Braithwaite, el pasado suele aparecer cuando menos se espera. Creo que se ha llevado algo que no le pertenece. Quizás, entonces, sea hora de que regrese a Chipping Willow antes de que alguien más decida escribir su final. Atentamente, Jane Marple. Cerró el sobre y lo dejó sobre la repisa de la chimenea. Julian, que había permanecido sentado en silencio, habló por fin. ¿De verdad cree que vendrá? Los ojos de la señorita Marple brillaron levemente. Ah, sí. Ha pasado demasiado tiempo creando historias como para no responder cuando por fin se cuentan las suyas. Afuera, el pueblo estaba tranquilo de nuevo, pero no era la quietud de la paz. Era el silencio antes de pasar página, antes de que comience el acto final. Y la señorita Marple, que había observado la naturaleza humana durante toda su vida, supo que el telón estaba a punto de levantarse. Lo que había comenzado como un robo se había convertido en un ajuste de cuentas. Y la verdad, sepultada durante mucho tiempo en los pliegues de la ficción, estaba a punto de salir a la luz. Eran poco más de las 7 cuando el coche apareció junto al modesto Morris Oxford, negro y verde, de esos con guardabarros curvos y un zumbido digno. Su conductor se detuvo en la señal, como si considerara dar la vuelta. Pero entonces, sin más vacilación, el coche avanzó lentamente, con las ruedas crujiendo suavemente sobre la grava,
y se detuvo frente a Danesfield Cottage. Florence lo vio primero a través de las cortinas de visos en encaje, y llamó a la señorita Marple, quien discretamente colocaba un mantel recién almidonado sobre la mesa auxiliar, preparándose para una cena solitaria. «Un caballero, señora», dijo Florence con cautela. «No reconozco a nadie». La señorita Marple no necesitó preguntar. Se acercó a la ventana, ajustó la cortina y observó detenidamente al hombre que bajaba del vehículo. Era alto, pero un poco encorvado por la edad. Vestía un traje gris bien entallado, un bastón en una mano y un sombrero trilby marrón en la otra. Su bigote estaba pulcro, la mandíbula apretada, y sus ojos azul pálido escudriñaban el callejón como un hombre que mide las condiciones de un campo de batalla. Arthur Braithwaite había llegado. «Que pase al jardín, Florence», dijo la señorita Marple en voz baja, «y tráigame otra taza, por favor, té de limón». Momentos después saludó al hombre a la sombra de la clemátide, donde dos sillas estaban inclinadas hacia la luz del atardecer. El aroma a madreselva flotaba en el aire, y a lo lejos el sonido de un piano llegaba débilmente desde una cabaña cercana. «Señor Braithwaite», dijo la señorita Marple con discreta formalidad. «Gracias por aceptar mi invitación». Braithwaite inclinó la cabeza. «Escribe con más dominio que muchos novelistas que he conocido». «Me halaga», respondió ella, «pero es cierto que me interesa esta época, no la ficción». Se sentó en la silla con cuidado y gracia, apoyando ambas manos en su bastón. «Supongo que ya lo sabe», dijo, «o casi». «Sé lo suficiente», dijo ella. «Lo suficiente para entender por qué el segundo manuscrito era peligroso y para quién». No dijo nada, esperando. Sirvió con el coronel Topham y Edwin Leavis durante la campaña de Birmania. Empezó la señorita Marple. Hubo una traición incidental, quizá, una que le costó a Leavis su prestigio y dejó a Topham agobiado por la culpa. Intentó exorcizar mediante la ficción. Usted, en cambio, la borró por completo. «Edité la historia», dijo Braithwaite con sequedad, «por el bien de quienes no tenían a nadie que los defendiera. O quizás», dijo la señorita Marple con suavidad, «la editó usted para preservar su propio legado. El hombre del manuscrito, el que falsificó informes, que desvió la culpa, que abandonó a sus hombres, no era Leavis, ¿verdad?» Braithwaite apartó la mirada hacia el seto, donde un petirrojo saltaba de rama en rama. «Fuiste tú», dijo ella en voz baja. Inhaló, larga y lentamente. «Sí». El silencio se extendió entre ellos, solo interrumpido por el susurro del viento en el jardín. «Pensé que nunca lo escribiría», dijo Braithwaite finalmente, «pero Edward fue demasiado honesto para su propio bien. Se lo rogué. Dijo que omitiría los nombres. Dijo que el tiempo nos perdonaría. Pero el tiempo no perdona a nadie, señorita Marple. Simplemente olvida. Y no podía permitir que lo recordaran. Así que usted dispuso que el manuscrito desapareciera». Braithwaite volvió la mirada hacia ella, con un destello penetrante en 1900 a sus ojos. «No lo robé. Simplemente creé las condiciones para que lo quitaran. Le planteé la idea a la señora Glenstone. Me encargué del chico del chaleco. Dejé que otros creyeran que estaban protegiendo a Julian, protegiendo el apellido Tremaine, pero en realidad me estaban protegiendo a mí. ¿Y la página reescrita la envió a Julian?» Braithwaite se encogió de hombros levemente. «Una pista falsa, o un señuelo. Quería que se sintiera nervioso, inseguro. Si temía que el manuscrito manchara a otros, podría pensárselo 2 veces antes de buscarlo». La señorita Marple juntó las manos sobre su regazo. ¿Planeaba destruir ambos manuscritos? «No», dijo, «solo el segundo. El primero era inofensivo, incluso romántico. El segundo era la cuchilla». Y, sin embargo, dijo ella, no pudo hacerlo. Entrecerró los ojos. «¿Qué le hace decir eso? Porque el manuscrito no está destruido. Aún lo tiene».
Parecía sorprendido. Julian recibió una página mecanografiada en una cinta diferente a las demás. No era del manuscrito, era de tu propia máquina de escribir. Inventaste una amenaza, pero no pudiste replicar la voz a la perfección, y no te atreviste a destruir el original porque una parte de ti aún creía que la verdad importaba. Por un momento, Braithwaite no dijo nada. Luego metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño paquete envuelto, encuadernado en tela, cuidadosamente atado. Lo dejó sobre la mesa entre ellos. La señorita Marple no lo tocó. Quería quemarlo, dijo, pero no pude. He vivido demasiado tiempo con la culpa. Y ahora, supongo, debe ser tuyo. Ella lo miró en silencio. No, señor Braithwaite, debe ser de Julian. Él es el legítimo heredero tanto de la historia como de la elección. Permanecieron sentados un rato más mientras el crepúsculo se convertía en noche. Cuando Braithwaite se levantó para irse, lo hizo sin ceremonias. No espero perdón, dijo. No, respondió la señorita Marple con suavidad, pero quizás ahora te has ganado la honestidad. Caminó hacia su coche sin decir una palabra más, mientras el bastón golpeaba suavemente las piedras. Esa noche, la señorita Marple se sentó sola con el manuscrito sin abrir a su lado. No quería leerlo. No lo es. Todavía no era suya para leerla, pero sentía su peso, más pesado de lo que el papel tenía derecho a ser. Escribió una última carta a Julian, pidiéndole que viniera por la mañana. Cuando Florence le preguntó si quería cenar, declinó. En cambio, se sentó junto al fuego con su tejido, sus dedos moviéndose lentamente, su mente desenredando el último hilo. Había visto la naturaleza humana en toda su fragilidad, su vanidad, su miedo, su hambre de narrativa. Pero debajo de todo eso, también había visto un silencioso anhelo de ajuste de cuentas. Y en ese jardín, bajo el cielo del atardecer, había presenciado algo muy cercano a eso. La historia casi estaba contada, y el capítulo final, por fin, pertenecería a la verdad. La mañana siguiente estaba bañada en 1900 un suave oro. El rocío brillaba en la hierba como pequeños espejos, y el aroma de lavanda cortada flotaba en el aire quieto mientras los pájaros perturbaban el silencio con algunos trinos tentativos. En Danesfield Cottage, Florence preparó la bandeja del desayuno con su habitual eficiencia, aunque la señorita Marple ya se había levantado y estaba sentada junto a la ventana abierta, con las manos cruzadas sobre el regazo y el paquete aún en la esquina del escritorio, intacto. Julian Topham llegó poco después de las 9:30, con pasos más lentos de lo habitual y una seriedad silenciosa ensombrecida en la mirada. No había dormido bien, la señorita Marple estaba segura, y cuando ella lo invitó a sentarse, lo hizo sin decir palabra, mirando solo una vez el objeto envuelto en tela marrón que los separaba. Entonces dijo al fin, ¿es real? Lo es, respondió la señorita Marple con suavidad. El segundo manuscrito, el que su tío abuelo pretendía suprimir, el que otros intentaron enterrar para él. Julian se inclinó hacia adelante, rozando el paquete con los dedos, pero no lo desató. Siempre había imaginado que ocultaba algo, dijo. Algún trauma, tal vez. Pero nunca esperé que implique una traición o un encubrimiento. La señorita Marple sirvió el té con movimientos tranquilos y precisos. Edward Topham intentó moldear la verdad sin nombrarla, dijo. Escribió 2 versiones de la misma historia, una para el público y otra para la conciencia. Decidió no nombrar directamente a Arthur Braithwaite. Quizás esperaba que, al omitir nombres, pudiera hablar con honestidad. Pero la culpa es tenaz, señor Topham. Tiende a encontrar su propio camino a la superficie. La mirada de Julian recorrió lentamente la habitación, deteniéndose en la fotografía que la señorita Marple había dejado en el escritorio,
la que mostraba a los 3 hombres uniformados con sonrisas frágiles y ojos indescifrables. «Supongo que debería leerla», dijo. «Pero no sé si debería». La señorita Marple dio un sorbo a su té. «Es su decisión, de nadie más». Dio vueltas al paquete en sus manos. «Si lo publico, cuento una historia que podría dañar la reputación de un hombre que ha vivido tranquilamente durante décadas, que ya es viejo, pero si no lo hago, la historia permanece en silencio», dijo la señorita Marple, «y la historia permanece pulida». Él asintió lentamente. «No es el escándalo lo que me asusta», dijo. «Es mi responsabilidad de decir algo cierto cuando tanta gente ha intentado olvidar». La voz de la señorita Marple se suavizó. «Una vez conocí a una joven que mintió sobre un libro prestado. Nada importante, excepto para ella. Mantuvo esa mentira durante años, y cuando finalmente confesó, la mujer a la que se lo contó dijo algo muy curioso. Prefiero vivir con la verdad y sentirme avergonzada que vivir con una mentira y estar insegura». Julian esbozó una leve sonrisa. «¿Su sobrina?» «No, la nieta de mi panadero, pero sabía para su edad». Dejó el paquete y se recostó. «Creo que necesito saber qué contiene, y luego necesito decidir, no por los periódicos ni por los editores, sino por mí mismo, qué clase de hombre quiero ser». «Un buen comienzo», dijo la señorita Marple con cariño. Se sentaron un rato en un silencio agradable, el tic-tac del reloj marcando la quietud entre los pensamientos. Por fin, Julian se puso de pie. «Me lo llevaré, lo leeré esta noche, luego vuelvo». «Será bienvenido», dijo. Cuando se fue, la señorita Marple volvió a su costura. La mañana transcurrió con una especie de paz vigilante, solo interrumpida por el traqueteo de la bicicleta del cartero por el camino. Florence trajo una nota del inspector Craybriff confirmando la amonestación formal de la señora Glenstone y la liberación sin cargos de Thomas Edgecombe. Más asustado que delincuente, Cray había garabateado en el margen. Estaba a mitad de un nuevo cubretetera azul pálido cuando sonó el teléfono. Era Vivian Marsh. «Quería darle las gracias», dijo, «por no arrastrar a Clive a esto». «No era necesario», respondió la señorita Marple, «aunque espero que considere elegir sus disputas literarias con más cuidado en el futuro». Vivian rió suavemente. «Sospecho que se pasará años disfrutando de esta historia si Julian decide hablar», repitió la señorita Marple. Tras la llamada, salió al jardín, donde las rosas habían empezado a florecer en su plenitud. Caminó despacio, examinando los pétalos como si cada uno albergara un secreto. Y, en cierto modo, lo guardaban. La naturaleza nunca se apresuraba, nunca ocultaba, pero aún así sus verdades tenían múltiples capas, como los mejores misterios esperan ser descubiertos. Esa noche, Julian regresó. No traía ningún paquete, solo una carta, cuidadosamente doblada. «Lo he leído», dijo, «todo, y he decidido». La señorita Marple señaló la silla frente a ella, y él se sentó. «Voy a publicar ambas versiones», dijo, «una al lado de la otra, tal como están, con un prefacio que explica el contexto, las omisiones, los silencios, sin nombrar a nadie que no fuera nombrado por el propio coronel, simplemente aclarándose». La señorita Marple estudió su rostro. Había cambiado, no envejecía, no se endurecía, sino que se había estabilizado. «¿Estás seguro?», preguntó. «Sí, que los lectores vean las opciones, que comprendan el coste de remodelar la verdad para hacerla más digerible, y deja que la historia juzgue, no yo». Ella asintió con silenciosa aprobación. «Creo que tu tío abuelo estaría orgulloso. Puede que no haya sido lo suficientemente valiente como para dar nombres, pero fue lo suficientemente valiente como para escribir la verdad. Y tú eres lo suficientemente valiente para dejarla en pie». Julian le entregó la carta. «Para ti».
la última página del segundo manuscrito. Sus palabras son inéditas hasta ahora. La abrió y leyó. A quienes buscan justicia, solo ofrezco recuerdos. A quienes temen la desgracia, solo ofrezco luz. Que él no se sepa. Registro sea imperfecto, pero que viva. Si la verdad debe esconderse, que se esconda a plena vista. La dobló con cuidado. Y así será, dijo. Julian se puso de pie una vez más, pero esta vez sus hombros estaban más erguidos, su paso más firme. «Me voy a Londres mañana», dijo. «Hay un editor que ha estado esperando». «Entonces no los hagas esperar demasiado», sonrió la señorita Marple. «Hay un mundo ávido de historias que sean imperfectas y honestas». Inclinó la cabeza en señal de despedida y caminó hacia la luz que se desvanecía, las primeras estrellas apareciendo como promesas en lo alto. La señorita Marple se sentó sola con su té, mientras la tarde se prolongaba y fresca. La historia estaba terminada. No con pulcritud, quizá, no sin cicatrices, pero de verdad. Y a veces, pensó, eso era todo lo que se podía pedir. La verdad, después de todo, era la ficción más compleja de todas. Las semanas posteriores a la devolución del segundo manuscrito fueron, en apariencia, normales en Chipping Willow. Los parterres de la vicaría se llenaron de color. El consejo parroquial reanudó sus debates sobre si reemplazar el cristal del tablón de anuncios, y el equipo de críquet del pueblo sufrió otra derrota a principios de temporada, a manos del equipo vecino de Marley Dean. La vida, como siempre, volvió a su cauce con la facilidad que da la práctica, y sin embargo, bajo la superficie, algo había cambiado. La noticia de la próxima publicación se extendió con cautela al principio, entre susurros en el mostrador de la panadería, comentarios murmurados fuera de la oficina de correos y miradas especulativas a los himnarios los domingos. La decisión de Julian Topham de publicar ambos manuscritos completos, junto con un prefacio comedido y sincero, fue de esas decisiones que provocan silenciosa admiración en algunos sectores y discreta desaprobación en otros. La señorita Marple, por su parte, no se pronunció públicamente, pero quienes la conocían bien podían ver que, a su sutil manera, estaba satisfecha. El día que la prueba llegó a la casa de campo de Julian, un paquete envuelto en papel marrón y sellado con el sello de una respetada editorial londinense. La invitó a tomar el té una vez más, esta vez no para hacerle preguntas, sino para agradecerle. Se sentaron en el pequeño estudio de la parte trasera de la casa, mientras la luz del sol caía suavemente a través de las ventanas con parteluces sobre el suelo de madera pulida. Julian colocó las pruebas sobre la mesa, con sus páginas impecables, bordeadas con marcas de lápiz azul y anotaciones editoriales. «Ahora es real», dijo en voz baja. «Pronto, quien lo desee podrá leer ambas versiones, la historia del coronel, tal como la imaginó y como la vivió realmente». La señorita Marple examinó la maqueta de la portada, donde ambos títulos estaban uno al lado del otro. Una dramática y arrolladora, la otra austera y contenida. «Se complementan», dijo, como dos perspectivas de la misma pintura. Ninguna falsa, pero solo juntas empiezan a sentirse completas. Julian asintió. «He escrito la introducción. No acusa, pero tampoco excusa». «Entonces has hecho lo que la mayoría no puede», dijo la señorita Marple. «Has dejado espacio para la complejidad». Más tarde, mientras caminaba a casa por los senderos sembrados de flores de saúco y madreselva, la señorita Marple reflexionaba no sobre el caso, sino sobre sus consecuencias más discretas. Las personas que se habían visto conmovidas por la historia, no solo las protagonistas de los acontecimientos, sino también las que observaban desde la barrera. La señora Glenstone, por ejemplo, había retirado su nombre del comité de flores de la iglesia
y se dedicaba a dar paseos solitarios por la mañana temprano. Saludó a la señorita Marple cortésmente cuando se cruzaron, pero había tensión en su voz, como si aún no hubiera decidido si sentir culpa o alivio. Thomas Edgecombe había abandonado el pueblo por completo y había aceptado un puesto como asistente auxiliar en una pequeña editorial de Bath. Le había enviado a la señorita Marple una postal de una imprenta georgiana y un breve mensaje que decía simplemente: «Aprendiendo a contar historias bien ahora. Gracias». En cuanto a Clive Tremaine, había hecho una breve y exageradamente dramática reaparición en un salón literario de Londres, declarándose tangencialmente reivindicado y ofreciéndose a difuminar las fronteras entre realidad y ficción en su próxima novela. La señorita Marple sospechaba que caería de pie, como solían hacer estos hombres, aunque sus pasos siempre resonarían levemente con la certeza de que había sido solo una distracción en una historia mucho más profunda. Vivian Marsh se jubiló de la representación de Clive poco después. Según Julian, había aceptado un puesto de consultora en una fundación de preservación histórica. Intercambiaron una carta cordial, sin recriminaciones, solo el reconocimiento mutuo de que algunas historias era mejor terminar que continuar. Y Arthur Braithwaite no había regresado a Chipping Willow. Pero un mes después de enviar las pruebas a la imprenta, Julian recibió un sobre delgado sin remitente. Dentro había una sola hoja de papel grueso de color crema. No llevaba saludo ni despedida. Solo una breve línea escrita con precisión en el centro les permitía verlo. Que lo juzgaran. Julian se lo había enseñado a la señorita Marple durante uno de sus paseos nocturnos junto al río. «Debió de saberlo desde el principio», dijo Julian. «Que la verdad acabaría por alcanzarlo». La señorita Marple asintió. Suele ser así. No es rápida ni orgullosa, pero tiene una forma de encontrar la luz. Ese verano transcurrió en silencio. El comité de la fiesta reanudó su planificación con especial cuidado para evitar cualquier muestra de controversia literaria. La carpa de lectura pasó a llamarse discretamente Pabellón de Autores Locales, y una parte de lo recaudado se destinó a un pequeño fondo de becas a nombre del coronel Edward Topham para jóvenes escritores comprometidos con la narrativa honesta. Se le pidió a la señorita Marple que contribuyera al jurado de selección, a lo que accedió con la condición de que no se otorgaran premios a ninguna obra que involucrara fantasmas, reliquias malditas o clérigos sospechosos. En cuanto a Danesfield Cottage, volvió a sus ritmos, mañanas en el jardín, tardes de correspondencia silenciosa y noches junto al fuego con el suave tintineo de las agujas de tejer de Florence de fondo. La vida seguía su curso, no inalterada, sino más profunda, porque la señorita Marple sabía algo que la mayoría desconocía. Sabía que el misterio no perturbaba la vida cotidiana, sino que formaba parte de ella. Cada pueblo guardaba sus secretos, sus silencios, sus verdades ocultas. Algunas estaban envueltas en ficción, otras en cartas jamás enviadas, otras vivían en las pausas entre conversaciones, pero finalmente, como el sol que se asoma sobre el tejado de la vieja iglesia, la verdad tenía su momento. No siempre traía paz, pero sí claridad. Y en Chipping Willow, mientras las últimas galerías de un manuscrito perdido hacía mucho tiempo se imprimían y los chismes se desvanecían en el recuerdo, algo excepcional había echado raíces. Una historia había sido contada con veracidad, no a la perfección, no sin dolor, pero con honestidad, y ese, en opinión de la señorita Marple, era el mejor final que un misterio podría tener. Era una tarde cálida y tranquila de finales de agosto cuando la señorita Marple recibió la invitación. El sobre no tenía escudo ni logotipo de la editorial, solo una dirección de remitente en St. James's Square
y una caligrafía ligeramente inclinada hacia la derecha, pulcra y segura. Lo abrió sin prisa, con las gafas apoyadas en el puente de la nariz y el clic del abrecartas rasgando el silencio. El contenido era sencillo. Querida señorita Marple, sería un honor que nos acompañara en la presentación privada de 2 narrativas de guerra. Los manuscritos perdidos del coronel Edward Topham, que se celebrará en el Athenaeum Club el próximo jueves a las 4 en punto. Su guía fue fundamental para preservar la integridad de estas obras. Atentamente, Julian Topham. Sonrió al doblar la carta. No por vanidad. La señorita Marple nunca había sido de las que se regodeaban en elogios, sino por un profundo sentido de la rectitud. Algo se había aclarado, no a gritos ni de forma dramática, sino silenciosa y cuidadosa, como suele suceder con la verdad. Rechazó el coche que Julian le había ofrecido enviar y tomó el primer tren. El viaje de Chipping Wellow a Londres era uno que ya había hecho muchas veces y agradeció el rítmico movimiento del vagón, el borroso paso de setos y campanarios, el reconfortante aroma a té de tren y papel de periódico. Al llegar, se abrió paso por las bulliciosas calles con una agilidad sorprendente para alguien de su edad, con el paraguas golpeando ligeramente el pavimento. El Ateneo se alzaba igual que durante décadas, majestuoso y distante, sus escalones desgastados por las pisadas de los literatos, los políticos y los discretamente influyentes. La inauguración fue un evento modesto, como Julian había prometido, sin prensa ni cámaras. Solo un puñado de invitados sentados en un salón de techos altos, grandes ventanales y largas sombras. Entre ellos se encontraban algunos rostros familiares. Vivienne Marsh, reservada y elegante con su traje azul oscuro. Sir Anthony Layton, apoyado pesadamente en un bastón, pero con la mirada penetrante y, para cierta diversión de la señorita Marple, Clive Tremaine, que había llegado con un floreo teatral y una flor en la solapa que parecía demasiado brillante para la ocasión. Julian, de pie junto a la chimenea, la recibió con una calidez genuina que se había profundizado con los meses. «¿Has venido?», dijo con un alivio silencioso. «Por supuesto», respondió la señorita Marple. «Has escrito un final digno de presenciar». La condujo a un asiento cerca del frente, junto a una mesa de exhibición sobre la que reposaban 2 volúmenes encuadernados, uno en tela azul marino y el otro en rojo sangre. Los títulos estaban discretamente grabados en relieve, el papel era grueso y de archivo. No parecían novelas, parecían artefactos. Mientras la sala se calmaba, Julian dio un paso al frente. Mi tío abuelo, el coronel Edward Topham, no era un hombre famoso, comenzó. No ganó medallas por su valentía, ni renombre por sus escritos, pero dejó atrás 2 manuscritos, 2 versiones de una sola historia, y al hacerlo, un retrato de las decisiones morales que todos enfrentamos. Hizo una pausa, mirando a los invitados. Un manuscrito cuenta una historia con encanto, con redención y con distancia. El otro cuenta una historia con peso, con dolor y con verdad. Hoy publicamos ambos, no para juzgar, sino para presenciar. El público permaneció en silencio, respetuoso. Les debo mi agradecimiento a muchos de ustedes en esta sala, continuó Julian, pero especialmente a la señorita Marple, cuyas ideas ayudaron a desenredar el nudo que se había apretado a lo largo de generaciones. Esta no es simplemente la historia de una guerra, es la historia de la memoria y cómo elegimos preservarla. Hubo un suave murmullo de aplausos cuando bajó. La señorita Marple lo aceptó con su habitual modestia e inclinación de cabeza. Luego se disculpó en silencio para ir a la mesa de exhibición mientras otros se mezclaban con sándwiches y té. Levantó el volumen encuadernado en rojo y lo abrió por la última página. No necesitó volver a leerlo.
Ya había memorizado las palabras, pero dejó los dedos ahí, recorriendo suavemente el margen. Detrás de ella apareció Clive Tremaine, sosteniendo una delicada galleta entre dos dedos. «Bueno», dijo con una media sonrisa, «supongo que esto me deja sin trabajo». «Para nada», respondió la señorita Marple. «Encontrará material nuevo. Siempre lo hace». Estudió su expresión por un momento. «¿Entonces no cree que quedé mal parado?» «Creo que dio la impresión de alguien que cree firmemente en las historias», dijo. «Eso no es un defecto, señor Tremaine. Es solo un riesgo». Su sonrisa se ensanchó, esta vez con algo más cercano a la humildad. «Touché». Más tarde, cuando los invitados comenzaron a retirarse, Vivian Marsh se acercó. Su tono era más suave que en su primer encuentro. «Tenía razón», dijo. «En todo. Solo paciencia», corrigió la señorita Marple. «La verdad tiende a aparecer cuando dejamos de intentar remodelarla». Vivian miró el manuscrito. «¿Cree que la gente lo entenderá?» «Verán lo que estén listos para ver», dijo la señorita Marple. «Algunos leerán la versión romántica y se sentirán tranquilos. Otros leerán la segunda y se sentirán perturbados. Los sabios leerán ambos y comenzarán a comprender». Vivian asintió con la mirada perdida. Esa noche, la señorita Marple regresó al pueblo en el último tren, el campo pintado con los tonos melosos del crepúsculo. En casa, Florence había dejado una bandeja con la cena y había dispuesto la cama. El aroma a agua de lavanda flotaba tenuemente en el aire, pero la señorita Marple no se acostó de inmediato. En cambio, se sentó en su sillón, con un diario en el regazo, y escribió una breve entrada no sobre el caso, ni sobre el manuscrito, sino sobre algo más tranquilo. «La verdad es una compañera obstinada», escribió. «Espera, perdura. Solo pide una voz dispuesta a decirla con claridad, incluso cuando nadie la escucha». Cerró el diario y miró hacia el jardín, donde la luz de la luna plateaba las hojas y un erizo susurraba cerca de la ligustre. Algunas historias terminaban en revelación, otras en silencio. Pero esta historia ha terminado en claridad, y en la quietud de su hogar, bajo el tic-tac del viejo reloj de repisa y el suave aliento de una brisa refrescante, la señorita Marple se permitió una rara sonrisa espontánea. La verdad había sido descubierta, y por ahora, al menos, el pueblo podía dormir.